discípulos, y una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud, que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él, y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud, para que no le oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban, diciendo, «Tú eres el Hijo de Dios», y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Y subió al monte, llamó a los que él quiso y vinieron a él, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias porque nos has dado tu palabra, Señor, y te pedimos en esta hora que podamos en humildad, Señor, someternos a ella, reconocer tu autoridad, reconocer que eres tú quien nos está hablando, Padre. Que a través de ella podamos ser consolados, exhortados, confrontados, Señor, transformados, edificados. Que seas tú obrando en nosotros, en nuestros corazones, dándonos a conocer más de Cristo, Señor, trayéndonos al arrepentimiento, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Cuando estaba de estudiante, yo estudié ingeniería en audio. Y es una carrera que se extiende a bastantes cosas. Dentro de ello se extiende un poco a electrónica. El taller de electrónica en particular, con uno de los últimos profes que tuve, taller de electrónica, fue una materia que me gustó mucho. Yo me la pasaba bien chido. Porque en taller de electrónica, pues básicamente haces circuitos. Entonces tiene estas barritas que se llaman protoboards y todo eso, y conecta los cablecitos, y luego tiene estas cosas que parecen pilas, que si las conectas mal explotan. Y entonces mientras más grande, más recio explotan, y eso está divertido. También hay cosas que se queman y hay cosas que no funcionan y no sabes por qué. Entonces, en una de las evaluaciones, ya en los últimos niveles de taller de electrónica, armamos equipos, y entonces yo con otra persona estábamos en un circuito que estaba bastante complicado, ¿sí? Bastante complejo, al punto de que cuando tú veías ahí nada más la barrita con los cables, tú solo veías cables de todos los colores, de todos los sabores, un montón de componentes, un montón de cosas con patitas, y no sabías qué iba a dónde. Ya para cuando terminabas el circuito no sabías qué era qué, simplemente lo terminabas y lo veías y decías, espero que funcione. ¿Sí? No tenías otra cosa que hacer. Y entonces naturalmente lo conectabas y ¿qué crees? No funcionaba. Y entonces tenías que volver a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué tenías que volver a hacerlo? Bueno, con todos los cables que estaban ahí conectados en forma precisa y que según en la misma línea y en la misma hilera y todo eso, decir dónde está el error que está haciendo que no funcione el circuito era una labor titánica imposible. Entonces podías estar intentando ver de uno por uno, pero ni siquiera podías ver bien. Entonces lo más fácil era como tal, deshazlo todo y vuélvelo a hacer de cero. ¿Sí? Y entonces tuvimos que hacer eso 4 veces. 4 veces y a la quinta no sirvió todavía. Pero ya el profe como que nos tuvo de piedad y dijo, bueno, pues se ve que le entendieron. No sirvió, pero bueno. Y entonces, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, este es un tipo de cosa que a lo mejor te has topado donde es tan complejo o es tan laborioso o es tan así delicado que tratar de repararlo es inútil. Es inefectivo, no es ideal. De hecho, no es recomendado. Lo más recomendado es deshazlo todo y vuélvelo a hacer.
No sé si vieron que hace poco salió esta noticia de que habían dos casas pegadas y uno de los vecinos quiso hacer una remodelación y entonces quitó parte de la pared de la casa que estaba pegada al otro lado y tumbó las dos cosas. Las dos casas se vinieron para abajo. ¿Por qué? Bueno, hay una mala cimentación. ¿Sí? Está mal construido. Y entonces al momento que tú quieres arreglar o cambiar o reparar, no sirve. ¿Sí? Si tú quieres diseñar la casa de tus sueños, lo que necesitas es empezar de cero. No vas a comprar una casa ya hecha y vas a intentar quitar y poner paredes porque eso es inefectivo. Te va a salir más caro, es más difícil y no vas a poder hacer lo que quieres. ¿Sí? Y entonces hay muchas ocasiones donde simplemente es mejor deshacerlo todo, quitarlo todo y empezar a construir de cero. Ahora, en esta porción de Marcos, tú y yo seguimos leyendo sobre Jesús y tú y yo seguimos conociendo sobre Jesús y conociendo a Jesús. Ahora, en muchos sentidos, Jesús es una persona o es un personaje controversial. Para este punto, aunque Marcos no presenta un orden cronológico de las historias, lo que te está hablando son cosas de Jesús. Si tú escucharas hoy en día que una persona va por ahí sanando manos y que va por ahí diciendo que lo que la gente dice está mal y que dice que es Dios y que dice esto y aquello, bueno, hoy en día es lo que llamamos un meme. ¿Sí? Y entonces estaría por todo TikTok y por redes sociales y tú y yo nos reiríamos de él y compartiríamos y estaríamos jaja, qué chistoso, ¿no? Y en este caso Jesús era algo así, era una figura que se hizo tan famosa, tan popular, tan controversial y no necesariamente por razones que tú y yo llamaríamos buenas. No necesariamente porque la gente tuviera un interés genuino en él, simplemente era novedosa. Cuando pusieron el Costco aquí en Torreón, todos los de aquí de Torreón estamos emocionadísimos. Así de que, wow, vamos a tener Costco y ya somos una potencia mundial, ¿sí? Wow, está bien chido y qué Costco y qué esto, y esto no hay en otro lado más que aquí en Torreón. Y entonces los primeros días, por lo menos, o las primeras semanas, si llegaste a ir al Costco cuando era nuevo, estaba así, o sea, era imposible entrar a Costco, era una fila inmensa, al punto que ya ni siquiera por la novedad. Y había gente que iba al Costco solo a pasearse, ni siquiera a comprar, nada más iba al Costco a pasearse. ¿Sí? Y luego todavía peor que eso, los de Durango hacían viajes en grupo para venir al Costco de Torreón. ¿Sí? Y entonces llegaban combis de Durango con 10 personas que venían al Costco de Torreón. ¿Sí? No sé qué venían a hacer, pero date cuenta de eso, ¿no? Somos novedosos. Nos interesa el chisme, nos interesa la novedad, nos interesa ver eso que es nuevo. Y entonces lo mismo pasa, abren una cafetería nueva y ¿qué pasa? Luego ahí vamos. No, que vamos a visitarla y que vamos a ver si está chida. No, es que se ve bien astérica. ¿Sí? Y entonces, bueno, aquí está pasando algo similar. La gente escuchaba de Jesús y entonces ellos eran atraídos porque había algo interesante. Recuerda que en ese tiempo no había Netflix, no había películas, no había cine. La gente probablemente estaba trabajando o aburrida. Y entonces todos iban tras de Jesús por las razones incorrectas. Por las razones incorrectas. Ahora, el pasaje continuamente está arrojándote esta idea sobre cómo la gente viene a Jesús. Y entonces la pregunta que yo quiero que te hagas hoy y que quiero que intentes responder es, ¿tú cómo vienes a Jesús? ¿Cómo vienes a Jesús? ¿En qué actitud? ¿En qué manera? ¿Cómo vienes a Jesús? Porque lo que tenemos frente a nosotros no es una persona famosa, no es una celebridad, no es un modelo a seguir, no es un terapeuta, no es un dictador. Jesús no es nada de eso. Y sin embargo, muchas veces así lo tratamos, así lo vemos, así lo consideramos. Cuando tú y yo leemos Colosenses, que esto lo estuvimos leyendo esta semana, ¿no? Leemos este pasaje que dice, en Él todas las cosas permanecen. Y entonces, contrastando eso, contrastando lo que Marcos ya ha dicho sobre Jesús, de cómo es el Hijo de Dios encarnado, ¿sí? En Él está toda la plenitud de Dios. En Él permanecen todas las cosas. ¿Qué respuesta crees tú que es apropiada ante alguien así? En este lado del mundo, que yo sepa, no hay esta cosa como reyes y reinas y todo eso, ¿no?
Pero siempre somos muy como románticos con todos esos temas. A todos nos gusta eso de fantasía, ¿no? Entonces todos vemos El Señor de los Anillos y vemos cómo llegan con el rey y tienen que postrarse ante él porque es el rey. No porque el rey está haciendo algo, simplemente porque es el rey. ¿Sí? O luego salen estos personajes que están acá como que con un viento y resplandecientes y que la luz de la luna y que dicen, wow, es que es la... No, agacha la cabeza, no la puedes ver directo a los ojos en señal de respeto. Y entonces aquí tenemos en quien todas las cosas permanecen. Y quiero que tengas esto en mente, ¿sí? O sea, este es el Hijo de Dios encarnado. Él es el que estaba antes de la creación del mundo. Y ahora, entonces mi pregunta, ¿no? ¿Cómo vienes a Jesús? ¿Cómo vienes ante esta persona? Porque el pasaje nos presenta 3 formas de responder. Lo primero es que podemos responder por beneficio. Lo segundo es que podemos responder por emoción. Y lo tercero es que podemos responder en sumisión. Y quiero que vayamos viendo cada una de esas respuestas y que tú te evalúes, te examines a ti mismo y digas, bueno, yo creo que estoy un poco más aquí que allá. Creo que tal vez no estoy tan apropiadamente respondiendo como debería. Entonces tenemos beneficio, emoción y sumisión. Esas son las 3 respuestas que son presentadas en este pasaje. Beneficio, emoción y sumisión. Y ahora empezando con el beneficio. Tú y yo nos encontramos con 3 grupos en este pasaje. El primer grupo con el que nos topamos inmediatamente es una gran multitud. Y no sé si te das cuenta de cómo el pasaje hace este gran esfuerzo en decirte que la multitud es muy, muy, muy grande, muy vasta, muy variada. ¿Sí? Entonces el pasaje te dice que de todos lados venían a Jesús. De Jerusalén, de Idumea, el otro lado del Jordán, de Tiro y Sidón. Es como que te está diciendo de todos lados vienen al Costco. ¿Sí? De todos lados, de Durango, de Saltillo, de Monterrey, de Chihuahua, de todos lados vienen al Costco, porque el Costco está bien chido. ¿Sí? Y yo quiero que prestes atención a estas pequeñas frases de por qué y para qué. ¿Sí? Los porqués y para qué es que vemos en el texto. Si lo lees con atención, si regresas ahí y prestas atención a estas pequeñas frases, te está dando una razón y una motivación para todo. ¿Sí? Para todo lo que está pasando, incluso el por qué Jesús se tiene que ir, ¿no? Entonces la gente venía a Jesús. ¿Por qué venía Jesús? ¿Por qué venía la gente a Jesús? Bueno, y dice, porque escucharon de todo lo que hacía. Ya está, ¿no? La novedad. Este Jesús suena interesante, me intriga. Quiero saber por qué la gente hace tanto alboroto por esta persona. ¿Sí? Yo he escuchado que hace cosas muy padriuris. ¿Sí? Vamos a verlas. Vamos a ver si es verdad. ¿Sí? Y entonces mucha gente viene y en cierta manera tú y yo pensaríamos, qué bien. Pero así como lo presenta Marcos, ya con atención, podemos ver que la gente está viniendo a Jesús como si fuera una celebridad. ¿Sí? Y no sé si has visto estos videos de las celebridades siendo básicamente acosadas por paparazzis o por personas que están ahí nada más queriendo perseguirlas. ¿Sí? Y bueno, esta es la imagen que se presenta aquí. Jesús es una novedad. Es una novedad y la gente lo busca por la novedad. Ahora, lo malo de las novedades es que llega un punto, no sé en qué punto, pero llega un tiempo donde deja de ser nuevo. Y cuando deja de ser nuevo, ¿sabes qué pasa? Ya no interesa. Ya no importa. Porque ya no es nuevo. Ahorita tú puedes ir al Costco, fácil encuentras dónde estacionarte, fácil entras, fácil sales. Lo mismo pasó con el Krispy Kreme. ¿Se acuerdan cuando pusieron el Krispy Kreme? Y que había una triple fila en toda la Independencia nada más para llegar a comprar una docena de Krispy Kreme. Y ahorita tú vas y no hay ni un alma ahí. Los que están trabajando ahí. Y ya. Porque en cierto punto la novedad deja de ser suficiente. La novedad no puede hacer que tú y yo permanezcamos. Ahora, no solo es la novedad, sino que quiero que te fijes en cómo el pasaje habla de esta multitud echándose encima de Jesús. Y esa es una expresión bien interesante, porque aquí esta expresión es una expresión agresiva. ¿Sí? Cuando dice que se está echando encima de Jesús, es la misma idea de cuando tú estás empujando a alguien para cruzar. ¿Sí? Oprimiendo, aplastando, empujando, ¿sí? Forzando.
Y entonces la gente estaba tratando al Hijo de Dios, en quien todas las cosas permanecen, de una forma apropiada. Pues no, ¿verdad? Y era tanta la gente que Jesús básicamente tuvo que huir del lugar. Y el razonamiento era este. Estaba siendo oprimido por la multitud. Y así lo pone el textual, ¿no? Jesús les dijo a los discípulos que tuvieran una barca preparada para salir de ahí porque la multitud lo estaba oprimiendo. Tú y yo queremos que la gente venga a Jesús. Tú y yo queremos venir a Jesús, tal vez. Pero fíjate en la motivación y la actitud hacia Jesús. Y esto está en el versículo 10 de forma explícita, porque el versículo 10 dice, porque Él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre Él. 3:10. Y entonces la multitud se echaba sobre Jesús agresivamente porque estaban afligidos. Y entonces tratan a Jesús como un objeto, una herramienta para quitar el problema que tienen. Y creo que aquí ya podemos empezar a identificarnos, ¿no? Porque tú y yo no vemos a Jesús y pensamos, Él es Dios, Él es mi Señor, sino que vemos a Jesús y pensamos en Jesús como Jesús va a resolver mis problemas. Jesús va a resolver mi vida. Jesús va a hacerme feliz. Jesús va a quitar los problemas que tengo. Jesús va a restaurar mi familia. Y esta es la primera respuesta que la multitud está presentando, ¿sí? Que el pasaje está reflejando. Un beneficio. Cuando la gente viene a Jesús para un beneficio. Cuando tú vienes a la iglesia, ya te pregunta en serio, ¿para qué vienes? Cuando tú vienes al cristianismo, ya esta pregunta en serio, ¿para qué eres cristiano? ¿Qué estás buscando? Porque si se trata de yo obtener, bueno, déjame te digo que tú eres como esta multitud, que te echas encima de Jesús porque tienes muchas aflicciones. Y entonces escuchaste por ahí la novedad de que había una persona que podía resolver los problemas en tu vida. Un pare de sufrir. Y entonces vienes y te echas encima de él esperando tocarlo, es decir, Jesús, resuelve este problema que tengo. Mi matrimonio, mi salud, mi familia, mis hijos, la economía, necesito un trabajo. Y eso es lo que estamos buscando de Jesús. Escuchamos que Jesús puede sanar, restaurar, solucionar. Incluso participamos de predicar a un Jesús que cambia vidas. Es que tú ven a la iglesia y te va a cambiar la vida. Sí, ahorita lo compartía el pastor Aaron, ¿no? Pero decía sobre el diezmo y la ofrenda, y a veces tergiversamos esto. Es que mientras más ofrendes tú, Dios te va a dar más. Dios te va a bendecir más. ¿Y entonces para qué ofrendas? Para un beneficio. Porque me conviene. Me conviene ofrendar. Y entonces esta idea de si yo le doy a Dios $1, Él me da 2. ¿Sí? Y entonces venimos a Jesús porque como la multitud estamos afligidos. Tenemos problemas que no sabemos cómo resolver, problemas económicos, matrimoniales, incluso pueden ser problemas personales, simplemente de pertenencia, de decir, es que no tengo un grupo a donde encajar y entonces yo vengo a la iglesia para tener un grupo a donde encajar. Y entonces Jesús se convierte como una bandita para una área de nuestra vida que sentimos que le falta algo. Mi más grande problema es esto. Y entonces, Jesús, tengo una aflicción. Jesús, haz algo. Dios, sálvame. Y entonces, tal como la multitud, solo pensamos en lo que Jesús, en lo que el cristianismo, en lo que la iglesia puede darnos a nosotros. ¿En qué podemos obtener de ella? ¿En cómo puede beneficiarnos a nosotros? Se trata de mí, se trata de que yo esté bien, que mis relaciones estén bien, que mi familia esté bien, que mi estado económico esté bien, que yo tenga un lugar donde me sienta bien. De eso se trata. Entonces, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Qué esperas de la iglesia?
¿Qué esperas de la gente en la iglesia? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué sirves? ¿De qué se trata el cristianismo que vives? ¿De qué se trata? Una pregunta muy sencilla para responder es, si quitaras a Jesús de todas tus actividades diarias, ¿cambiaría algo? Porque puedes seguir viniendo a la iglesia, y puedes seguir sirviendo, y puedes seguir cantando, puedes seguir juntándote con tus amigos, puedes seguir leyendo la Biblia. Pero si quitas a Jesús, ¿cambia algo? ¿O es lo mismo? Porque es muy extraño que a veces vivimos un cristianismo sin Cristo. Y entonces es como, no tiene mucho sentido. Y sin embargo, así estamos. O más sencillamente, ¿alguna vez te has enojado? O en este momento estás enojado porque Dios no te ha respondido. Es que yo le he orado a Dios miles de veces, rogándole por lo mismo, y Dios no me ha respondido. Dios no me ha hecho caso. Dios, es que ya te dije que tienes que hacer algo respecto a esto en mi vida. Tienes que hacer algo con este problema. Dios, es que yo voy a la iglesia. Es que yo ofrendo, yo canto, yo oro, yo leo la Biblia. Yo estoy cumpliendo mi parte del trato. Y tú no me has respondido. Y entonces estamos enojados. Porque creemos que merecemos un beneficio. En pocas palabras, básicamente queremos todo de Jesús menos a Jesús. Y es eso. Y entonces la gran multitud representa esto. Sí, es una perfecta imagen de esto y es una perfecta imagen de lo que tú y yo somos. Puedes venir y aventarte a la iglesia y meterte de lleno y estar todas las horas aquí en la iglesia, todos los días, porque quieres el beneficio que puedes obtener de ello. Y sin embargo, Jesús no es relevante. Ahora hay una segunda respuesta, la emoción. Y ahora, sorprendentemente, esta respuesta viene de parte de los espíritus inmundos. Curiosamente, estos responden bastante diferente a la gran multitud, porque la gran multitud responde hostigando a Jesús. Ellos ven a Jesús como una herramienta, como un objeto, como algo que puede hacer que mejore su vida, como algo que puede hacer que su vida funcione de la manera ideal. Pero los espíritus inmundos o demonios, fíjate la diferencia, porque la multitud se echa sobre Jesús, pero los demonios, ¿qué hacen? Caen delante de él. Entonces, ¿te acuerdas de esta imagen de un rey? ¿Te acuerdas de esta idea o esta verdad de que Jesús pues es un poquito importante, ¿no? El Hijo de Dios, Dios mismo, dueño de todas las cosas, en quien todas las cosas permanecen. ¿Qué es más apropiado? ¿Aventarse encima de esta persona a ver qué te puedes ganar o caer delante de él? Y entonces ya inmediatamente hay un contraste bastante duro. Porque ¿cómo puede ser que los demonios respondan más apropiadamente que nosotros? En esta expresión de caer delante de él, las veces que ocurre en el Nuevo Testamento, siempre se presenta la misma idea. Y es la idea de un inferior postrándose ante un superior. ¿Es Cristo mayor que nosotros? ¿Es Cristo superior a nosotros? Sí, claro que lo es. ¿Te echarías encima de, no sé, el presidente? ¿Te echarías encima de un oficial? Como que no tiene mucho sentido, ¿no? Hay personas a las que simplemente por el puesto que tienen les damos respeto. Y sabemos que hay cosas que son apropiadas y hay cosas que no son apropiadas. Sin embargo, sobre Jesús muchas veces venimos y nos aventamos. Simplemente como si fuera
no sé, algo que toco y zafos y es vice y entonces ya no puede pasarme nada malo. Es como que toco base y no me puede pasar nada malo. Y ese es Jesús. Ahora la idea es esta: los espíritus inmundos reconocen a Jesús como un mayor que ellos. Lo identifican y lo reconocen como el Hijo de Dios. Es decir, estas son personas que tienen toda la teología, que tienen todo el conocimiento, que saben quién es Jesús y aún así se oponen a Él. Aún así lo rechazan o lo ignoran. Y entonces se puede ver en por lo menos tres facetas, ¿no? En tres aspectos. Esto se puede ver como rechazo, porque los espíritus reconocían, pero activamente se oponían. Cuando ellos dicen la identidad de Jesús, no es en un sentido de, wow, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Se creía en esta cultura que si tú decías el nombre de algún espíritu o algo de ese estilo de ser, tú podías controlarlo. Y entonces cuando los demonios están diciendo el nombre de Jesús como el Hijo de Dios, lo que están queriendo hacer es controlarlo. ¿Sí? Controlarlo. Y entonces ellos no es que se estén sometiendo a Él, lo están queriendo someter a Él. Lo están queriendo someter a Él. ¿Alguna vez te has negado a escuchar algo que te están diciendo bíblicamente? Una confrontación, un consejo, una exhortación. Y tu razón es, no quiero. O sea, sí, ya sé que estoy mal. O sea, ya sé que la Biblia dice, ya sé que lo que estoy diciendo es malo. Es que no quiero. No quiero escuchar. No quiero hacerlo. Es que no quiero realmente. Sí, ya sé que mi actitud es mala. Ya sé que debería cambiar. Ya sé que estoy mal. Ya sé que tienes razón. Pero es que no quiero. Ah, bueno, déjame te digo. Entonces estás actuando como un demonio. ¿Sí? Como un espíritu inmundo. Incluso el simple hecho de que ignoremos a Dios y a lo que Él nos ha llamado. Esto se ve en desobediencia consciente, en el decir, yo sé que tengo que hacer esto, yo sé que esto es lo correcto, yo sé que esto es a lo que Dios me llama, yo sé que me estoy equivocando, pero de todas formas decido hacer esto otro. O se puede ver como plena indiferencia. Como yo sé que ahí está, ahorita no, después, de rato, mañana. Hoy no obedezco, mañana sí. Y el día siguiente lo mismo. Sí, ahí tienes tu cartoncito. Y ahora esto, lo decíamos, ¿no? Esto es emoción. ¿Por qué esto es emoción? Porque finalmente cuando tú y yo rechazamos a Jesús y su llamado, cuando rechazamos a Dios y su llamado, nos estamos dejando guiar por lo que sentimos. Y en ese momento lo que sentimos es rechazo hacia Dios y lo que Él nos manda a hacer. ¿Por qué? Porque no quiero. Y pongo mis deseos por encima de lo que Dios me ha llamado a hacer. Ahora eso también puede verse así en rechazo como en búsqueda de experiencias. Que esto me parece muy interesante. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia, o hay mucha gente que asiste a una iglesia, o que asiste a iglesias en particular, para sentirse bien. ¿Alguna vez has dicho, es que la alabanza de hoy estuvo como que muy chafa, como que no fluyó, no se sintió el poder de Dios, no se sintió el Espíritu así en medio de nosotros, como que le hizo falta más, ya sabes, así como que wow. Es que hoy no lloré, entonces la alabanza no estuvo buena. No, es que hoy no cantaron esa que está bien chida. Y luego no hicieron llamado al altar y entonces no pude ir y llorar y desahogarme y ya sentirme así. Hoy no sentí así como que mi corazón latió fuerte y creció 3 veces su tamaño. ¿Sí? Entonces, no, como que no sé. Es que esa iglesia no me gusta porque ahí no cantan las chidas. O así más básicamente, es como
Es que no me gusta ir ahí porque ahí el que predica no me entretiene. No me hace reír. Se me hace aburrido lo que dice. Habla muy lento. ¿Sí? O habla muy rápido, eso me han dicho más veces a mí. ¿Sí? No se le entiende. Y bueno, déjame te digo que todo eso tiene que ver con una experiencia. ¿Sí? Lo que tú estás buscando entonces no es la palabra de Dios. No es a Dios. Lo que tú estás buscando es para ti. Es tú sentirte bien. Es tú desahogarte. Es tú estar a gusto. Es sentir bien padre el domingo. Ahora también se puede ver una respuesta emocional en cuando solo respondemos por temor de un castigo eterno. Y esto es miedo. En Santiago tú y yo leemos que los demonios tiemblan ante Dios. Y tal cual lo dice, ¿no? Los demonios conocen y tiemblan. Y entonces esto es bien interesante porque a veces tú y yo solamente somos así. Tenemos miedo de un castigo eterno y entonces lo que queremos es no sufrir. Y otra vez, si te das cuenta, todo se trata de ¿qué estoy buscando? No sufrir. ¿Sí? ¿Qué estoy buscando? Evitar el dolor, evitar el sufrimiento, evitar la aflicción. Todo se trata de mí. O a veces también nos vamos por la euforia. De que, wow, es que la iglesia está bien padre y que esto y que aquello y que tiene un montón de actividades y que está creciendo y que es un montón de gente y que esto y así y luego están implementando un montón de ideas y que ya me están poniendo a mí en liderazgo. No, y de aquí vamos a arrancar y que esto y que con el poder de Dios y así. Y entonces tú tienes ya tu agenda llena y tienes toda la emoción del mundo, pero te falta algo importante que es a Jesús mismo. Ahora hay una tercera respuesta. Y esa tercera respuesta es presentada por los discípulos. Esa tercera respuesta es la sumisión. Los discípulos son llamados por Jesús. Si te das cuenta, en ambos casos es accidental. Porque la gran multitud viene a Jesús buscando tocarlo para curar sus aflicciones. En el caso de los espíritus inmundos, parece ser como que simplemente estaban ahí y cuando ven a Jesús responden en emoción. ¿Sí? Responden gritándole, rechazándolo, poniéndose a él. Pero en el caso de los discípulos, eso es lo más interesante de todo, los discípulos son llamados por Jesús. Los discípulos son llamados por Jesús. Ahora, si yo te pregunto, ¿por qué Jesús llamó a los discípulos? ¿Qué me dirías? Porque realmente en el texto no hay un por qué o para qué. En todo el resto del pasaje que estamos estudiando hay un constante por qué y para qué, por qué y para qué, por qué y para qué. Pero en este llamado en particular, no encuentras tú un por qué, salvo a los que Él quiso. Jesús llamó a los que Él quiso. Y entonces esto nos da una muy buena idea de algo. ¿Qué es un discípulo entonces? Bueno, si lo tomamos directamente de aquí de Marcos, un discípulo es aquel que escucha el llamado y atiende. Que escucha cuando Dios confronta y atiende. Que escucha cuando te dicen, estás haciendo esto mal, estás pecando contra Dios y atiende. Que escucha Él, entrega tu vida y atiende. Que escucha Él, abandona esto y atiende. Ese es un discípulo. Y ahora hay varias ideas bien interesantes aquí. Lo primero que quiero destacar de esto es que Jesús los llama desde la cima del monte y eso inmediatamente debería hacer que pensemos en Éxodo. ¿Recuerdas en Éxodo que hay un monte bastante importante? Sí. En el monte Sinaí es donde la presencia de Dios desciende y ahí empieza a hablar con Moisés. Y entonces cuando Jesús sube al monte y los llama a subir al monte, es una imagen directa de lo que estaba pasando ahí en el Éxodo, en el desierto. Jesús los está invitando a estar con Él.
Los discípulos, todos los que están descritos aquí, eran vastamente distintos entre ellos, al punto de que incluso había discípulos que eran contrarios, que eran opuestos totalmente. Pero ¿sabes qué era lo más importante que tenían en común? Un mismo Señor y Padre. Eso era todo lo que importaba. Habían sido llamados por el mismo Dios. Y eso era todo lo que importaba. Eso era lo más importante. Eso era lo fundamental. Y Jesús los llama a dos cosas. Los llama a estar con Él y predicar a otros. En ningún punto Jesús los llama y les dice, yo voy a solucionar tu vida. Yo voy a reparar esto. Yo voy a arreglar tus problemas. Yo voy a darte todo esto. Yo voy a hacer que tú seas completamente feliz y pleno en esta vida. Yo voy a hacer que tú vivas una vida de lujos y descanso y que te estés completamente bien y nunca sufras. Jesús los llama para dos cosas, para estar con Él y enviarlos a predicar. Jesús los llama con autoridad. Y entonces aquí hay una idea también bien interesante. La palabra que se usa ahí para decir designar es la palabra griega epoiesen. Este término se refiere a crear. Directamente este pasaje está queriendo conectarnos al Antiguo Testamento y se conecta directamente a la idea de Adán. ¿Recuerdas que en el jardín Adán tenía un trabajo? ¿Cuál era el trabajo de Adán? Cuidar del huerto, y parte de eso era también nombrar a los animales. ¿Por qué Adán podía nombrar a los animales? Porque tenía autoridad sobre ellos. Esta idea de nombrar a alguien, de designar, implica directamente que Jesús tenía autoridad sobre los discípulos. Y entonces en este llamado hay inmediatamente una idea de sumisión. Los discípulos atendían el llamado y se sometían a Jesús. Ahora, además de esto, también tenemos esta idea de crear. Y lo comentábamos ahorita, ¿no? Muchas veces es mejor quitarlo todo y volver a hacerlo. Dios no viene a acomodarse a tu vida. Dios no viene a arreglar tu vida. Dios no viene a solucionar tus problemas. Dios no viene a hacerte feliz. Dios no viene a agregarse a tu vida. Dios no viene para tomar lo que tú ya has hecho y decirte, sí, vamos a repararlo y vamos a hacerlo bien. Dios viene a recrearte. Dios nos llama para recrearnos. ¿Y sabes qué implica eso? Primero quitar todo. Primero quitar todo. Para poder crear algo nuevo, necesitas quitar todo. Y ahí es donde tú y yo erramos, porque tú y yo pensamos que Dios viene y va a solucionar nuestros problemas. Y entonces le asignamos a Jesús un trabajo específico en nuestra vida. Jesús, ven y soluciona este problema de aquí. Todo lo demás está bien. Aquí no tienes que hacer absolutamente nada. Todo esto funciona así, súper bien. Aquí sí. Entonces enfócate en esto, haz lo que te toca, enfócate en esto. Pero Jesús no funciona así. Porque Dios nos está diciendo, ¿dónde quiere que le ponga la bandita, mijo? ¿Dónde quiere que le dé un besito y le sobe tantito, mijo? ¿Qué problema trae? Jesús no funciona así. Dios te llama con autoridad. Es decir, ahora eres completamente suyo. Y Dios no viene a usar tu vida desordenada y nada más a ordenarla y hacerla bonita así como tú la soñabas. ¿Sí? Dios viene a recrear. En el principio, al principio de la Biblia, tú y yo tenemos la primera cosa de Dios que se nos enseña, y es que Dios
crea. En el principio creó Dios. Así empieza la Biblia. Y entonces, naturalmente, cuando Dios nos habla, Dios quiere crear algo nuevo. No tomar lo que tú ya has hecho y decirte que está bien hecho y nada más ponerle banditas. Jesús no viene a tomar los escombros de lo que hemos construido para repararlo. Él viene a derribar todo lo que ya hemos hecho y a empezar de cero. Y entonces la invitación para ti hoy es esta. Si Cristo te ha llamado, bueno, primero examina cómo estás respondiendo. Porque estás buscando un beneficio de Dios y todo se trata de mí y de yo estar bien. O estás siendo como los demonios, que no te importa. No quiero, no me interesa. Yo sé que está ahí, no me interesa. O estás siendo como los discípulos, que escuchas el llamado y atiendes. Y te sometes a Dios, te sometes a su palabra y aceptas el ser recreado. Eso quiere decir que todas tus relaciones, que todas tus acciones, que todas tus actitudes, que todos tus deseos, que todo aspecto de tu vida ahora tiene un nuevo por qué y para qué. Eso es ser recreado. Y entonces ya no vienes a la iglesia para estar feliz. Ya no estás casado o casada para sentirte pleno. Ya no tienes amistades para pasarla bien. Porque ahora todo tiene un nuevo para qué, para glorificar a Dios. Jesús está llamando. Jesús está llamando. Examina tu corazón, examina tu vida. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias porque nos has llamado, Señor. Y en esta hora queremos pedirte perdón si es que hemos respondido erradamente, Padre. No reconociéndote como una autoridad, no reconociéndote como el Dios que ha creado todas las cosas y a quien todas las cosas pertenecen, Señor. Perdónanos si hemos querido utilizarte, Padre. Perdónanos si hemos buscado un beneficio para nosotros. Pon en nosotros humildad, Señor. Ayúdanos a poder atender el llamado, a poder escucharlo, Señor, a poder obedecer y someternos a ti, reconociendo que tú quieres recrear nuestra vida, no agregarte a ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.